Las fuerzas del orden los llaman criminales, pero los miembros harán cualquier cosa para proteger al club. I've always tried to be a bandito 24 hours a day, 7 days a week, no matter where I am. Así es como los bandidos pasaron de ser un pequeño grupo de motociclistas a un club de motocicletas fuera de la ley internacional. Capítulo 1. El inicio. Todo comenzó con un hombre que se negó a volver a casa en silencio. Donald Eugene Chambers regresó de Vietnam a mediados de la década de 1960, a un país que no le dio la bienvenida. Entrenado para el combate pero despojado de propósito, decidió que si la vida civil no podía darle estructura, él crearía la suya propia. En 1966, en San León, Texas, Chambers fundó el Bandidos Motorcycle Club, con motociclistas de ideas afines. Su emblema presentaba una figura con sombrero armada con una pistola y un machete, pintada en rojo y dorado. Sus miembros iniciales eran trabajadores de campos petroleros, mecánicos, veteranos, forasteros de cuello azul que buscaban pertenencia. A pesar de los recursos mínimos, Chambers mantuvo una disciplina de tipo militar. Dirigía las reuniones como sesiones informativas del ejército donde la desobediencia traía consecuencias inmediatas. A finales de la década de 1960, los bandidos pudieron mantener una presencia en todo Texas. Lo que comenzó con unos pocos hombres inquietos en motocicletas había crecido hasta convertirse en una hermandad con reglas. Y con Texas asegurado, el siguiente paso era obvio: expansión. Capítulo 2. Expansión y crecimiento. Desde un solo capítulo en Texas, los bandidos se extendieron como un incendio forestal. En los siguientes 20 años, su parche rojo y dorado apareció en 3 continentes. A mediados de la década de 1970, los bandidos habían reclamado el sur estadounidense, Luisiana, Oklahoma, New Mexico. Uno por uno, atrajeron a clubes más pequeños con un mensaje claro: únete y gana protección, o hazte a un lado. El modelo funcionó. Pronto, Houston, Dallas y San Antonio fueron bastiones. Luego vino el salto al extranjero. En 1983, una división dentro del Comanchero Motorcycle Club de Australia dio origen al primer capítulo de los bandidos en Sydney. En un año, esa deserción se volvió sangrienta. La disputa estalló en la masacre de Milperra, un tiroteo del Día del Padre que dejó 7 personas muertas, incluido un adolescente inocente. Mientras Australia descendía al caos, Europa se convirtió en el siguiente frente. En 1989, el primer capítulo abrió en Marseille, France. En pocos años, el parche apareció en Denmark y Sweden, donde la cultura motociclista se había estado construyendo durante décadas. Pero este movimiento tuvo un precio. En Escandinavia, los Hells Angels ya dominaban. Las semillas de una guerra total fueron plantadas. Su expansión siempre fue la misma: identificar un club local desafecto, ofrecer el nombre bandido, disciplina y respaldo. Si se negaban, aplastarlos. En medio del caos, el plan de Chambers siguió extendiéndose. Para finales de la década, los bandidos se habían vuelto globales, porque su rápido ascenso significaba una cosa: una colisión frontal con los Hells Angels ya no era una cuestión de si, era cuándo. Capítulo 3. Rivalidades con los Hells Angels. Desde el principio, los bandidos perseguían el mismo trono que los Hells Angels ya reclamaban. En los EICO, Paz estallaron escaramuzas en estados fronterizos por rutas de drogas y armas. Pero en la década de 1990, la rivalidad verdaderamente explotó en Escandinavia, donde ambos clubes se estaban expandiendo agresivamente. Pequeños enfrentamientos por territorio, control callejero y reclutamiento se convirtieron en guerra abierta. Los gobiernos más tarde la llamarían la Guerra de Motociclistas Nórdicos, uno de los conflictos más sangrientos en la historia de los motociclistas fuera de la ley. En marzo de 1996,
Hombres armados de los Hells Angels emboscaron a los bandidos en el aeropuerto de Copenhague, matando al presidente del capítulo Uffe Larsen e hiriendo a otros 3. Horas después, otra emboscada golpeó el aeropuerto de Oslo. Los bandidos contraatacaron. Solo meses después, dispararon un cohete contra una fiesta en la sede de los Hells Angels en Copenhague. 2 personas murieron, incluida una mujer joven que no era parte del conflicto, y 19 otros resultaron heridos. Los civiles ahora estaban muertos, y estalló la indignación. Las fuerzas del orden tomaron medidas drásticas, pero la violencia solo escaló. Los Hells Angels respondieron con explosivos. En Norway, una camioneta cargada con hasta 50 kilogramos de explosivos a base de fertilizante fue detonada fuera de una sede de los bandidos. Un transeúnte de 51 años fue asesinado. 22 otros resultaron heridos. Y el edificio fue arrasado. El objetivo previsto era Michael García Lerche Olsen, un ex Hells Angel que había desertado a los bandidos. Sobrevivió. Días después, más bandidos fueron asesinados a tiros. La guerra estaba en pleno desarrollo. Para 1997, casi 100 hombres habían muerto, incluidos civiles. La presión sobre ambos clubes era inmensa. Ese septiembre, los presidentes de los bandidos y los Hells Angels se sentaron lado a lado en la televisión danesa, estrechándose las manos en una tregua incómoda. La guerra de motociclistas nórdicos había dejado docenas de muertos, gobiernos movilizados y naciones enteras indignadas. Para los Angels, se trataba de proteger la supremacía. Para los bandidos, demostró que podían estar hombro a hombro con el parche más temido del mundo. El apretón de manos no borró la sangre, pero terminó una guerra demasiado costosa para continuar. La rivalidad, sin embargo, nunca terminó, solo cambió. En 2010 se firmó otro acuerdo de paz en Germany, dividiendo territorio bajo presión gubernamental. La policía lo descartó como un truco mediático, y aunque redujo el derramamiento de sangre localmente, la hostilidad perduró en otros lugares. En Escandinavia, los tiroteos regresaron. En América del Norte y Australia, la disputa permaneció violenta y abierta. La lección fue simple. Cada tregua entre los Hells Angels y los bandidos ha sido escrita con tinta temporal. La rivalidad es el motor que impulsa a ambos, y la paz dura solo mientras la supervivencia lo exige. Capítulo 4. Represiones de las fuerzas del orden. Para la década de 1990, los bandidos estaban bajo ataque en 2 frentes. Los rivales los desafiaban en las calles, mientras que los gobiernos de todo el mundo buscaban desmantelarlos en los tribunales. Lo que siguió fue una campaña de décadas de redadas, acusaciones y prohibiciones que reformó la identidad del club. La campaña se intensificó en Operation One Percenter, 1985-1986, cuando agentes del ATF realizaron redadas en 18 estados contra múltiples clubes fuera de la ley, incluidos los bandidos. 68 personas fueron arrestadas y se incautaron arsenales de armas ilegales y drogas. El mensaje era claro. El gobierno federal estaba dispuesto a perseguir a las pandillas de motociclistas como sindicatos del crimen organizado. Europa pronto siguió. Las autoridades alemanas y danesas allanaron sedes, incautando rifles de asalto, chalecos antibalas y registros financieros que vinculaban a los miembros con extorsión y asesinatos por contrato. Germany fue más lejos, declarando a los bandidos una asociación criminal, lo que permitió a la policía prohibir capítulos y confiscar activos directamente. En 2017, Netherlands se convirtió en el primer país en disolver su capítulo nacional en los tribunales, dictaminando que el club representaba una amenaza permanente para el orden público. Canadá montó su propia ofensiva durante y después de la Guerra de Motociclistas de Quebec. Cuando el Rock Machine se unió a los bandidos en 2002, la policía contraatacó con Operation Amigo, arrestando a 62 miembros y asociados en redadas coordinadas. El resultado fue decisivo. En meses,
La presencia de los bandidos en Quebec colapsó. La sala del tribunal se convirtió en el nuevo campo de batalla. Los fiscales en Escandinavia reportaron amenazas, mientras que en Australia los oficiales de policía que interrumpieron rutas de drogas fueron agredidos. En los EEIQ, el objetivo era demostrar que la violencia venía desde arriba, no solo de motociclistas rebeldes. Esa estrategia culminó en el juicio de San Antonio de 2018 de Jeffrey Fay Pike y John Xavier Portillo, el presidente nacional y vicepresidente. Después de un juicio de 3 meses, ambos hombres fueron condenados por todos los cargos, incluidos extorsión, conspiración y ordenar asesinatos. The verdict is now in. 2 top former bandidos, National President Jeffrey Fay Pike and ex-Vice President John Xavier Portillo, found guilty in a 13-count indictment. El testimonio los vinculó directamente con el asesinato de Anthony Benesch, quien había intentado iniciar un capítulo rival de los Hells Angels en Texas. Pike fue sentenciado a cadena perpetua más 10 años. Portillo recibió 2 cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional. Fue la primera vez que los fiscales estadounidenses desmantelaron el alto mando de los bandidos en un tribunal abierto. Siguieron otras represiones. Las secuelas del tiroteo de Waco de 2015, donde 9 motociclistas fueron asesinados en un tiroteo con los Cossacks, trajeron arrestos masivos y cargos generalizados. Aunque la mayoría de los casos colapsaron, el liderazgo nacional fue golpeado duramente. Las acusaciones de Pike y Portillo surgieron en parte de este clima de presión. La última ofensiva llegó en febrero de 2025, cuando los fiscales federales revelaron una acusación RICO de 22 cargos contra 14 miembros en Houston. Los cargos de asesinato, robo, extorsión, surgieron de una sangrienta guerra territorial con una pandilla rival llamada Beast. Los investigadores describieron una orden de atacar a la vista del liderazgo de los bandidos, ordenando a los miembros atacar a los rivales donde quiera que se encontraran. Durante décadas, los bandidos se enorgullecieron de la hermandad y el desafío, pero en los tribunales, los fiscales los pintaron como nada, menos que una mafia en motocicletas. Cada operación los debilitó, pero ninguna los destruyó. El club se adaptó, cambiando sus estrategias y liderazgo para sobrevivir. Capítulo 5. Demandas y prohibiciones. Para la década de 2000, la guerra contra los bandidos cambió de las calles a los tribunales. Los fiscales ya no se enfocaban en crímenes individuales. Su objetivo era desmantelar el club mismo. En los Estados Unidos, las acusaciones federales se acumularon contra los líderes bandidos. Los fiscales se apoyaron en la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado, RICO, vinculando asaltos, tráfico de drogas y extorsión directamente a la organización. En 2006, los líderes del estado de Washington fueron acusados de conspiración para distribuir metanfetamina y cocaína. En 2009, docenas de miembros de Texas enfrentaron cargos federales por conspiración de asesinato y tráfico de narcóticos. Cada veredicto de culpabilidad bajo RICO trató a los bandidos como una empresa criminal, amenazando con colapsar capítulos enteros. Europa se movió aún más duro. Los estados alemanes prohibieron a los bandidos directamente después de repetidos enfrentamientos y vínculos con el crimen organizado, cerrando sedes en Berlín, Cologne y Hamburg. En 2014, Netherlands declaró a los bandidos ilegales a nivel nacional, dictaminando que el club era un peligro permanente para el orden público. En 2018, un tribunal de apelaciones confirmó la decisión, confirmando que el grupo operaba en una cultura de violencia. El patrón se extendió. En mayo de 2024, Denmark impuso una prohibición temporal en su rama nacional de los bandidos, citando violencia escalada. Los fiscales argumentaron que el club era una entidad criminal unida a pesar de aparecer descentralizado. El movimiento reflejó la disolución exitosa de Loyal to Familia, la pandilla callejera más notoria de Denmark, y señaló que los clubes de motocicletas fuera de la ley podrían enfrentar el mismo destino.
Sweden siguió con su propia presión. En mayo de 2025, el Tribunal de Migración deportó a 3 miembros extranjeros de los bandidos y les prohibió la reentrada por 8 años, citando riesgos de seguridad nacional. La presión no se limitó a Europa. En Houston, un gran jurado federal devolvió una acusación de 22 cargos en 2024 contra 14 bandidos y asociados del capítulo Welcome to Hell. Los fiscales alegaron una guerra territorial con pandillas rivales que dejó 2 personas muertas e incluyó tiroteos en bares y en carreteras. La acusación describió una orden de atacar a la vista del liderazgo de los bandidos dirigida a un grupo rival, y los cargos iban desde extorsión y incendio provocado hasta asesinato y tráfico de drogas. Los gobiernos enmarcaron estas prohibiciones y acusaciones como necesarias para proteger el orden público. Los jueces y fiscales enfrentaron amenazas, y en Germany, los oficiales de policía que investigaban capítulos de los bandidos reportaron ser emboscados cerca de sus hogares. El mensaje de las autoridades era claro: los clubes de motocicletas fuera de la ley no eran solo una molestia, eran grupos del crimen organizado poniendo a prueba la fuerza del Estado mismo. A pesar de la presión, los bandidos se adaptaron. Algunos capítulos se fueron a la clandestinidad, otros se renombraron bajo nuevos nombres, y el reclutamiento continuó en regiones con aplicación más débil. Pero cada batalla judicial quitó libertad al club para operar abiertamente. Lo que estaba en juego era más que el destino de miembros individuales. Cada acusación y prohibición hacía la misma pregunta: ¿podrían los bandidos sobrevivir como una hermandad global, o los gobiernos finalmente los forzarían al colapso? Capítulo 6. Conflictos internos y luchas de liderazgo. La hermandad que una vez prometió fortaleza comenzó a fragmentarse desde dentro. El crecimiento trajo poder, pero el poder trajo ambición. A medida que los bandidos se expandieron por continentes, las disputas sobre dinero, territorio y control escalaron. Los presidentes nacionales luchaban por comandar capítulos dispersos a miles de millas, y los líderes locales a menudo desafiaban su autoridad. Algunas regiones se rebelaron abiertamente. A finales de la década de 1990, una facción europea se separó por completo, afirmando que el liderazgo internacional ya no los representaba. La lealtad al parche ya no era suficiente para garantizar la unidad. Las deserciones empeoraron las fracturas. Los miembros que abandonaban el club a menudo llevaban secretos a organizaciones rivales, armando a los Hells Angels, los Outlaws o los Cossacks con conocimiento interno. Esta traición elevó las apuestas, ya que la confianza, el fundamento de la hermandad, ahora conllevaba el riesgo de exposición. Los errores de liderazgo profundizaron la crisis. Las decisiones sobre alianzas y distribución de dinero a menudo favorecían ciertos capítulos sobre otros, creando resentimiento. Cuando los líderes no lograban hacer cumplir reglas consistentes, los capítulos inventaban sus propios sistemas de disciplina. Algunos abrazaron la violencia extrema como independencia, otros intentaron buscar legitimidad, y el resultado fue fragmentación. Todo parecía estable. No lo era. Los registros internos revelaron expulsiones repentinas de figuras respetadas, muchas de ellas jugadas de poder disfrazadas de disciplina. Las purgas conmocionaron a miembros que una vez creyeron que la hermandad era sagrada. A veces, las fracturas se volvieron mortales. En Canadá, 2006 vio uno de los ejemplos más brutales de luchas internas: la masacre de Sheden. Las tensiones entre los capítulos de Winnipeg y Toronto se intensificaron cuando el líder de Winnipeg, Michael Sandham, acusó a Giovanni Musedere de Toronto de mala gestión financiera. El liderazgo de Houston expulsó a los hombres de Toronto y les ordenó entregar sus parches. Se negaron, llamándose a sí mismos el No Surrender Crew. El resultado fue una emboscada en una granja rural de Ontario. 8 bandidos fueron ejecutados por sus propios hermanos, sus cuerpos dejados en autos a lo largo de un camino de tierra.
La matanza sorprendió al mundo y efectivamente terminó la presencia de los bandidos en Canadá. Ese mismo año, Australia estalló en su propia disputa. Una disputa sobre millones en pseudoefedrina robada fracturó el capítulo de Sydney. Felix Big F. Lyle, una vez una figura poderosa, fue expulsado, mientras que su protegido Dallas Fitzgerald se volvió contra Rodney Hooks Monk, el hombre que lo reemplazó. Monk fue secuestrado, torturado y luego asesinado. Las consecuencias se extendieron por años. En 2011, Lyle desertó a los Hells Angels, llevándose hasta 60 bandidos con él a cambio de millones. Una deserción masiva que sigue siendo una de las más grandes en la historia de los motociclistas. En Escandinavia, las guerras internas fueron igual de viciosas. En Finland, la expulsión del presidente Marco Hirsma en 1999 desató una disputa sangrienta. Hirsma intentó establecer su propio club, solo para ser casado por la misma organización que una vez lideró. En 2001, hombres armados le dispararon hasta la muerte frente a su casa. El asesinato demostró hasta dónde los bandidos estaban dispuestos a llegar para silenciar la disidencia. Incluso en años recientes, la fragmentación ha continuado. En 2016, miembros desilusionados en Texas formaron el Kinfolk Motorcycle Club, marcándose a sí mismos como una alternativa a la jerarquía bandido. La división rápidamente se volvió violenta. En 2017, hombres armados de Kinfolk asesinaron al presidente de los bandidos de El Paso, Juan Martínez Jr., en una pelea de bar en Texas. El tirador fue sentenciado a 56 años de prisión, pero la disputa aún hierve. Las consecuencias de estas divisiones fueron claras. Las reuniones internacionales destinadas a unificar la hermandad se convirtieron en arenas de sospecha. Las purgas silenciaron a los rivales, y los clubes separatistas llevaron conocimiento a manos enemigas. Lo que estaba en juego no era solo la reputación de los bandidos, sino la supervivencia de la organización misma. Si no se controla, las guerras internas amenazaban con fracturar la hermandad más allá de la reparación. Sin embargo, a pesar de estas heridas, los bandidos perduraron. Cada rebelión reformó la jerarquía, pero nunca destruyó la red. Capítulo 7. Representaciones en los medios y percepción pública. Para los bandidos, las imágenes de los medios a menudo decidían cómo el mundo los juzgaba. Desde Texas hasta Europa, los medios de comunicación enmarcaron al club menos como una hermandad y más como un imperio criminal vestido de cuero. Una vez que esa imagen se endureció, resultó casi imposible de revertir. En las décadas de 1970 y 1980, los periódicos locales informaban regularmente sobre arrestos, peleas de bar y tiroteos vinculados al parche. Cada historia agregaba a una narrativa creciente de anarquía. Para la década de 1990, los medios internacionales retomaron el hilo, vinculando a los bandidos con las guerras de motociclistas nórdicos y presentándolos como una amenaza global. La televisión emparejó noticias de redadas y acusaciones con imágenes de motociclistas en formación, sus colores brillando contra el cromo y el cuero. El efecto fue simple y poderoso. Antes de que las audiencias escucharan una palabra, asociaban el parche con la violencia. Este encuadre solo se profundizó a medida que las operaciones de aplicación de la ley ganaron visibilidad. Las operaciones encubiertas del ATF y las investigaciones dirigidas por el FBI fueron ampliamente cubiertas, a menudo descritas como batallas entre el Estado y el crimen organizado. Los informes enfatizaban el tráfico de drogas, distribución de metanfetamina y cocaína, arsenales de armas ilegales y parches ganados por violencia. Incluso cuando los juicios terminaban sin condenas, los titulares ya habían reforzado la impresión de los bandidos como un cartel sobre ruedas. El club intentó luchar contra esta narrativa. Los capítulos destacaron paseos benéficos, campañas de juguetes y recaudaciones de fondos para veteranos y familias necesitadas. Historias de interés humano ocasionalmente se abrieron paso,
con medios locales cubriendo donaciones de alimentos o entrevistas que enfatizaban la lealtad y la hermandad. Pero estas historias rara vez se extendieron más allá de los círculos de motociclistas. Fueron ahogadas por titulares de redadas y funerales. Por cada acto silencioso de caridad, había un informe más ruidoso de asesinato o conspiración. Esta doble percepción tuvo peso. Para los gobiernos y la policía, la imagen criminal justificaba redadas agresivas, acusaciones e incluso prohibiciones absolutas. Una comunidad asustada era mucho más propensa a apoyar leyes que disolvían capítulos y confiscaban propiedades. Para los miembros, la reputación funcionaba en dos direcciones. Dañaba su posición legal, pero también atraía reclutas. Los jóvenes motociclistas se unían en parte porque la imagen fuera de la ley prometía peligro, respeto y notoriedad. El mismo estereotipo que los lastimaba también mantenía vivas sus filas. Para principios de la década de 2000, los bandidos ya no eran solo otro club de motocicletas en la imaginación pública. Se habían convertido en un arquetipo cultural, sinónimo del motociclista fuera de la ley mismo. Los propios intentos del club de cambiar su imagen hacia la lealtad, la caridad y la familia no pudieron superar décadas de titulares, redadas e historias de crímenes. Luego, en mayo de 2015, un restaurante Twin Peaks en Waco, Texas, convirtió esa imagen en realidad. Las cámaras rodaron, estalló el fuego de armas y los bandidos fueron arrojados al tiroteo de motociclistas público más mortal en la historia estadounidense. Capítulo 8. El tiroteo de Waco. Humo y disparos atravesaron el estacionamiento de un Twin Peaks en Waco, Texas. Lo que comenzó como una reunión rutinaria de coalición de clubes de motocicletas se convirtió en el enfrentamiento público de motociclistas más mortal en la historia de La tensión se había estado acumulando durante meses. Los bandidos y los Cossacks ya estaban chocando por territorio, cuotas y el derecho a usar el rocker inferior Texas. La inteligencia policial marcó la reunión como de alto riesgo, por lo que oficiales de Waco y policías estatales de Texas se posicionaron afuera antes de que llegaran las primeras motocicletas. La chispa fue pequeña y rápida. Una discusión sobre estacionamiento y parches en la entrada se convirtió en empujones, luego cuchillos, luego armas. Los disparos crujieron por el estacionamiento. Los autos y las ventanas de las tiendas recibieron balas. Los clientes se tiraron debajo de las mesas. El personal bloqueó cocinas y baños. Los oficiales afuera se movieron inmediatamente y devolvieron el fuego bajo protocolos de tirador activo. Cuando cesaron los disparos, 9 hombres estaban muertos y al menos 18 más estaban heridos. Casi todos por disparos. La escena: cuerpos bajo sábanas, motocicletas dispersas, rifles nivelados, dominó las noticias nacionales en horas. Al anochecer, 177 personas estaban bajo custodia por cargos de crimen organizado, muchos enfrentando fianzas de $1 millón. Durante los siguientes 4 años, los casos colapsaron. Los jueces desestimaron cargos, los jurados se estancaron y las pruebas fueron insuficientes. El único juicio de un presidente de capítulo bandido terminó en juicio nulo. Para abril de 2019, los casos criminales restantes fueron desestimados. Nadie fue condenado por asesinato por las 9 muertes. Las consecuencias cortaron en ambos sentidos. Para las fuerzas del orden, Waco se convirtió en una historia de advertencia sobre arrestos excesivamente amplios, fianzas altísimas y una estrategia de enjuiciamiento que no pudo soportar la carga de la prueba. Para los bandidos, las imágenes fueron indelebles. Una batalla de armas pública que reforzó su notoriedad e invitó a un nuevo escrutinio de cada capítulo en Texas. Todo parecía resuelto en los tribunales. No lo estaba. Las demandas por derechos civiles aumentaron contra funcionarios locales y estatales, desafiando los arrestos masivos y las detenciones prolongadas.
La lucha se trasladó de las escenas del crimen a los tribunales y presupuestos de la ciudad. Después de Waco, la pregunta era simple y brutal. ¿Podrían los bandidos sobrevivir al peso combinado de la indignación pública, los enjuiciamientos fallidos y el monitoreo constante, o la presión y las fracturas internas finalmente dividirían la hermandad para siempre? Capítulo 9. Legado y transformación. Hoy los bandidos siguen siendo uno de los clubes fuera de la ley más infames del mundo, extendidos por 20 países y cientos de capítulos. Pero la supervivencia ahora depende menos de peleas callejeras y más de los tribunales. En 2025, 14 miembros del área de Houston fueron acusados bajo RICO, acusados de librar una guerra territorial violenta con un grupo rival llamado BAST. Los fiscales citaron tiroteos, incendios provocados e incluso una orden nacional de atacar a la vista del liderazgo. Europa se movió al mismo ritmo. Denmark impuso una prohibición temporal. Spain y Germany organizaron redadas, y las deserciones en la región de Ruhr vieron a más de 100 bandidos cambiarse a los Hells Angels. Las apuestas son simples. Si las prohibiciones y los enjuiciamientos desmantelan el liderazgo, el club corre el riesgo de fragmentarse en feudos. Si las deserciones se aceleran, la marca misma podría desvanecerse. Sin embargo, los bandidos perduran. Algunos capítulos van a la clandestinidad, otros se redoblan. El mito de la hermandad todavía recluta, incluso cuando los juicios y las prohibiciones quitan libertad. El legado ahora significa demostrar si el parche puede sobrevivir a los gobiernos, los rivales y el tiempo mismo. La guerra por el dominio en el mundo fuera de la ley nunca termina. Los enemigos del club más infame han escrito la historia con sangre, y su próximo movimiento ya se está desplegando. Haz clic en el siguiente video para ver hasta dónde pueden llegar estas rivalidades.